Una de las cosas que las personas les preocupa muchísimo cuando se van a hacer una cirugía es la anestesia. La verdad, hoy en día existen muchas maneras de tener altísima seguridad al realizar un procedimiento quirúrgico con anestesia general. Los medicamentos han cambiado, los monitores han cambiado, los anestesiólogos cada vez están mucho más preparados y más formados para atender cualquier intercurrencia, y también las clínicas están más preparadas. Entonces, esas historias de antes que de pronto las personas temían que se iban a quedar dormidas, pues hoy en día casi eso ni se oye, porque los medicamentos son de muy corta duración. Quiere decir eso que los pacientes generalmente, cuando se les quita el anestésico, se despiertan rápidamente. Y además no son anestésicos de mucha profundidad, quiere decir los pacientes permanecen en un estado que no es de extrema profundidad, porque en la cirugía plástica estética pues no es necesario que el paciente esté tan profundo. Entonces se utilizan unos anestésicos que se eliminan rápido y no mantienen tan profundo el paciente. Además, los monitores son de última tecnología y permiten saber, de pronto en un paciente puede haber algunas diferencias de cómo reacciona con los anestésicos. Por lo tanto, cuando ellos están monitorizando cada paciente, se dan cuenta de cuál sería como esa dosis ideal para un paciente u otro. Y eso pues ofrece que la anestesia hoy en día se convierta en un procedimiento pues que es altísimamente seguro. La mayoría de nuestros procedimientos son realizados con anestesia general. Cuando hacemos una abdominoplastia, pues por ejemplo esa cirugía entre 5 y 6 horas, anestesia general. Cuando se hace una cirugía de senos está entre 2 y 4 horas con anestesia general. Cuando hacemos una rinoplastia es una cirugía de 2 a 3 horas con anestesia general. Y para el caso, por ejemplo, de una cirugía de ritidoplastia, una cirugía de rejuvenecimiento facial, lo ideal en mis manos, a mí me encanta la sedación y anestesia local. El paciente no se le pone anestesia general y me van a preguntar quizá por qué. A mí me gusta mucho porque el paciente mantiene las cifras de tensión arterial normales durante la cirugía, o sea, las que tiene siempre todo el tiempo en su casa, y no le sucede que al finalizar la cirugía, como pasa en muchos casos, se puede subir la presión y en el caso de la cirugía de rostro causar un hematoma. Yo antes lo hacía así, pero dejé de hacerlo, y desde que comencé a hacerlo con sedación y anestesia local, pues no he tenido hematomas. Por lo tanto, es el motivo principal. El paciente no se da cuenta de nada, o la paciente no se da cuenta de absolutamente nada. Va a estar completamente dormida, va a estar tranquila y no hay necesidad de intubar. Nosotros cuando ya tenemos que intubar a un paciente es porque se puso anestesia general. Otras cirugías, por ejemplo como la cirugía de párpados, es una cirugía que se hace con anestesia local, no hay necesidad de dormir al paciente. Y quizá dentro de las cirugías que restan, pues ya las cirugías corporales y de glúteos, de muslos, liposucciones largas de más de 3 horas o inclusive hasta 2, nosotros siempre preferimos tener la paciente dormida, monitorizada y cuidada por el anestesiólogo, que además no solamente le ve en la cirugía, sino también le hace una consulta preanestésica para saber si esa paciente está en condiciones de ir a quirófano o no. Un primer filtro lo hace el cirujano, pero hay un segundo filtro que también lo hace el anestesiólogo, y en ocasiones ellos nos llaman la atención sobre alguna cosa que quizá podríamos corregir y postergar la cirugía, o quizá no sea una paciente apta para hacer la operación. Entonces es un acuerdo que realizamos entre el anestesiólogo y el cirujano. De todas maneras, es importante que sepas que la anestesia hoy en día ha cambiado muchísimo, que es un procedimiento completamente seguro, que los anestesiólogos están altísimamente preparados para cualquier intercurrencia durante la operación, que en las clínicas que están realmente avaladas también tienen todos los recursos para cualquier intercurrencia. Por lo tanto, son cosas que realmente debemos tener en cuenta nosotros como cirujanos y ustedes también como pacientes cuando van a tomar la decisión de hacerse una operación. Recuerden, el cirujano, el anestesiólogo, la anestesia, la clínica y el plan quirúrgico.